Bueno, ahora vamos a ir con el último ejercicio, que es el de refrigeración. Cálculo de refrigeración. ¿Cómo se hace? Acá ya no se usan ni los mismos parámetros ni las mismas tablas. Acá ya estamos hablando de las tablas D1 y D3. Y cuando hablamos de temperatura o presión de alta y de baja, ya es distinto. ¿Por qué? Acá en las calderas, en las turbinas, quiero decir, cuando hablamos de temperatura o presión de alta, estamos hablando de la temperatura o presión que entra. Cuando hablamos de temperatura o presión de baja, es la que sale. Eso es en las turbinas de vapor. En la refrigeración es distinto. Cuando hablamos de temperatura de baja, hablamos de lo que entra, y cuando hablamos de temperatura de alta, es la que sale, porque estamos hablando de un proceso inverso al que nosotros estamos trabajando en las turbinas de vapor. Esa es una aclaración para no confundirse los nombres de H1, H4, H2. Cambia, es distinto. Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Primero leemos el problema. Dice: se utiliza refrigerante R134A para un ciclo de compresión del vapor. El ciclo opera a una temperatura de baja, acá le podemos poner como T1, de menos 24 grados Celsius, y a una temperatura de alta, o sea T2, de 50 grados Celsius, con una presión de 1,2 megapascales. No hace falta aclarar qué tipo de presión, porque solo hay una tabla donde vamos a poder usar esto. Y nos dice que el flujo de masa es de 0,38 kilogramos sobre segundo. Bien, nos pide calcular el coeficiente de operaciones. El coeficiente de operaciones lo vemos acá. Se calcula como QE, que es rapidez de refrigeración, sobre WC, que es potencia necesaria en el motor. El ejercicio nos puede pedir que calculemos este o cualquier otra cosa, pero ya si nos pide esto, que es lo último, sí o sí tenemos que calcular estos dos. Vamos primero por QE, que es rapidez en la refrigeración o calor de entrada, y es flujo de masa por H1 menos H4. Y acá tenemos que buscar H1 y H4. H1, ¿cuánto va a ser? Nos dirigimos nosotros a la tabla D1 para buscar las dos, ambas cosas que necesitamos. Vamos acá, la tabla D1. De vuelta, lo mismo. Tenemos tablas de temperaturas en D1 y tabla de presiones en D2. Son los mismos parámetros, solo que cambia lo que nos da. Si en vez de darnos temperatura nos da presión, en vez de ser la tabla de 1 va a ser la tabla de 2. Pero básicamente es lo mismo, los datos van a ser los mismos. Entonces, H1, ¿cuál va a ser? Buscamos con la temperatura de baja, o sea, la que entra, que es de menos 24 grados. Lo tenemos acá, menos 24, vamos hasta acá. Revisamos que sea este, sí. Entalpía. Acá H1 o vapor saturado, como ustedes le quieran decir, y lo vamos a tener en 232,85. Entonces sería 232,85 con la unidad que le corresponde, yo no la voy a anotar. Y ahora buscamos H4, que H4 la vamos a buscar con la temperatura de alta o la de salida, que es de 50 grados Celsius. No tenemos de 50, así que vamos a pasar a la siguiente, que es de 52 grados Celsius. La buscamos acá. H4, que está acá, líquido saturado. Lo buscamos con 52, 124,58. Y ahí calculamos el calor a la entrada, o QE, o rapidez en la refrigeración, que sería 0,38 por H1, 232,85 menos H4, 124,58. Y nos va a quedar un valor de 75,72, la unidad la tenemos acá, kilojoule sobre segundo. Y como habíamos dicho antes, lo que sea
kilojoules sobre segundo lo tenemos que pasar a megavatios. Así que vamos a estar hablando de, bueno, no nos pide ahora porque nos pide solo coeficiente de operaciones, pero si nos pidiera calcular el calor de la entrada, tenemos que pasarlo a megavatios, que es dividir por 1000, no tiene mucha lógica. Ahora pasamos a calcular lo otro, que es WC o potencia necesaria en el motor, que viene dada por el flujo de masa multiplicado a H2 menos H1. El H1 es el mismo, usamos el mismo tal cual, pero acá lo que cambia es el H2. Y acá es donde entra en juego la presión que vamos a utilizar. Ya no estamos hablando de la tabla de 1, sino la tabla de 3, que es esta que está acá. En esta tabla de vuelta vamos dado por la presión y las temperaturas. Buscamos nuestra presión, ¿sale? Acá buscamos la entalpía a la salida, H2, con la presión que nos da el problema. Nos dice 1,2 megapascales, acá dice 1,2 megapascales. ¿Y con qué temperatura? Porque acá se entra con una temperatura, con la temperatura 2, o sea, la temperatura de alta, que es de 50 grados. Acá sí la podemos tomar como 50 grados porque aparece y hacemos el seguimiento, llegamos hasta acá. Entonces H2 va a ser igual a 275,52. Copiamos y reemplazamos los datos. 0,38 por 275,52 menos H1, que es 232,85. Si este número les queda negativo es porque hicieron mal. Y nos va a quedar entonces, nos va a quedar un valor de 16,21 kilojoule sobre segundo. Ahora, no nos pide ninguno de estos dos, lo que nos pide es el coeficiente de operación. Para calcular el coeficiente de operación es básicamente QE sobre WC o rapidez de refrigeración dividido potencia necesaria en el motor, que va a ser igual a 75,72 kilojoules sobre segundo, siempre con las unidades, y WC 16,21 kilojoules sobre segundo.